volver a escuchar aquellas palabras que caminan con paso lento, que están marcadas por la huella del tiempo, que hablan detrás de nuestra memoria y pueden atestiguar de dónde venimos. Palabras mayores, el relato vivo de la historia. Queridos amigos de la provincia de San Luis, otra edición de Palabras Mayores. Este encuentro de todos los jueves, 19:30 horas, por la pantalla del canal 13 de San Luis. Hoy Palabras Mayores está en la querida localidad de Fraga. Y estamos en un lugar que es historia viva de Fraga. En este lugar donde ahora se ha convertido en museo, en otrora fue un importante hotel, el Hotel Internacional del señor Andrés Rodríguez. Tengo una ayuda de memoria porque la persona que vamos a entrevistar es nieto de quien fuese el propietario de este hotel, ahora convertido en museo. Pero además este hombre tiene una carrera importantísima en su vida. 37 años docente, recientemente jubilado, especializado en adultos. Gran actividad desplegó en ferias de ciencias. Integró la comisión de sala de primeros auxilios aquí en Fraga. Fue profesor en las escuelas en CENS número 1 en Villa Mercedes, en el CENS número 2 y 3 de San Luis. Dio clase en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Luis. También fue director de Defensa Civil en Fraga. Recibió distinciones por las ferias de ciencia a nivel nacional en Buenos Aires y también por la actividad histórica de Fraga. Nieto de una familia fundadora de esta Fraga, de esta localidad que progresa y que hoy nos ha recibido tan pero tan bien, de don Andrés Rodríguez. Me refiero al profesor Héctor Valentín Sil. Héctor, gracias por esta nota, por permitirnos entrar en tu casa y en este museo. No, para mí la gracia es agradecerles a ustedes, al canal, interesarse por lo que es Fraga y por la historia de Fraga, porque creo que acá estamos guardando un tesoro muy importante para las generaciones futuras. Por ese motivo quisimos descubrir ese tesoro, venir a Fraga y conversar contigo, Héctor, que sos nacido aquí en Fraga. No, nacido en Villa Mercedes, pero toda mi escuela primaria fue acá en Fraga. Bien. Después migré al Colegio Nacional y a la universidad para volver de nuevo a Fraga y tal vez devolverle lo que Fraga me dio cuando era niño. ¿Cómo nace esa inclinación a la docencia, al profesorado? Tal vez siempre me gustó la docencia. Desde que ingresé en la universidad apunté a la parte docente y tuve la oportunidad de ingresar en lo que fue DINEA, la Dirección Nacional de Educación del Adulto. Por eso hace 37 años, hasta el 1 de abril de este año, que trabajé en escuelas para adultos. Flamante jubilado. Exactamente. ¿Siempre trabajando con adultos? Siempre trabajé con adultos y con las escuelas que fue en San Luis, la Escuela de Bellas Artes, que fue muy poco tiempo, prácticamente 2 años, pero el fuerte mío y el deseo grande fue Fraga. O sea, desde que se comenzó, se creó el secundario en Fraga, cuando lo inauguró la profesora Ana María Abraín como directora, he estado compartiendo las aulas de Fraga. ¿Estamos hablando de qué años aproximadamente? Más de 10 años largos. Pero hablemos un poco de aquel Fraga, cuando estabas en el secundario. ¿Qué otra actividad tenías, Héctor? A nivel personal hay cosas que me han llevado mucho a Fraga. El secundario lo hago en Villa Mercedes, en el Colegio Nacional, pero mientras podía venir a pasar los días con las tías, porque ya los abuelos ya no estaban acá en el hotel, lo hacía. Lo hacía con algo curioso. Me dedicaba a la fotografía. Mira vos. Era fotógrafo para algunos eventos y algunos actos con una camarita de esas viejas de 110 a rollo, nada digital, nada de lo que tenemos hoy en día. Y muchas de las fotos que a veces mostramos acá en el museo son algunas de esas imágenes tomadas en esa época. Contame de tu niñez y el Hotel Internacional. ¿Por qué internacional del abuelo?
Bueno, el Hotel Internacional es justamente una curiosidad que inclusive mucha gente preguntaba por qué el nombre de Internacional. Internacional fue justamente porque paraban, era el lugar obligado entre Villa Mercedes y San Luis, parada obligada de los viajeros que venían en auto o algunos que descendían del ferrocarril. Porque tenemos, perdón, el tren acá, las vías muy cerquitas. Las vías están enfrente, claro. Están enfrente, justamente la ubicación posiblemente estratégica que tenía el hotel en esa época, y por el frente cruzaba parte de lo que era la vieja Ruta 7. Acuérdense que la Ruta 7 pasaba al lado de las vías del tren y después migra hacia la parte norte donde está actualmente. Y Hotel Internacional, porque en los registros de pasajeros encontramos que había franceses, italianos, algunos suizos, alemanes, españoles. Y hay un dato curioso en una de las páginas del registro. Hay un pasajero, no recuerdo su nombre en este momento, pero de nacionalidad indio. Mirá vos. O sea, él no era argentino, no era ningún otro lado, pero era de nacionalidad india. Más internacional que eso no podemos haber tenido en este hotel. Que este hotel aquí donde estamos ahora, que es museo, una gran historia. Y estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Y estamos hablando de casi 100 años para atrás. Donde el gran movimiento era el gran movimiento de Fraga. También, ¿no? Aparte, el hotel tiene unas características muy especiales para esa época. Era el lugar obligado de las reuniones políticas, los famosos comités que hacía el Partido Demócrata, los hacían justamente en estos salones, en el patio, y además albergaba fundamentalmente a esas compañías radioteatrales que venían a presentar sus espectáculos, porque en esta época, estoy hablando, el Club Esportivo Fraga no existía. El cine móvil que hoy vemos venían a pasar películas y se llenaba. Teníamos también ferias, digamos, de gente que pasaba con espectáculos y lo desarrollaban acá. Y otra cosa, fundamentalmente, apuntando ya a la parte de hotelería, era el comedor de las dos ferias ganaderas que tenía Fraga en esa época. La feria de Abdala Hermano y la feria de Beso Hermano. Ese es el gran... historia. O sea que en este hotel daban para dormir y comer. Exactamente. ¿Cierto? Contame del auge del movimiento con el tren, con el ferrocarril. El ferrocarril fue fundamentalmente para Fraga el motor básico. Ese gran crecimiento que tuvo debido a la gran cantidad de agricultura, porque Fraga inicialmente inicia con agricultura. Después va derivando a la parte ganadera, que inclusive al final de lo que tenemos, donde estamos nosotros ahora, sobre el Boulevard Amadeo Pedranzani, estaban los corrales donde se cargaba la hacienda que se llevaba en tren a Buenos Aires. Después todo fue cambiando, aparecen los camiones y bueno, después ahí yo podría decir que Fraga tiene 2 o 3 periodos de crecimiento. El primer crecimiento es cuando llega el ferrocarril. Después hay un decaimiento por el año 60 aproximadamente, que Fraga va quedando empobrecido en el sentido de que está muy polarizado San Luis y Villa Mercedes. Fraga se empieza a desaparecer. Y vuelve a tener el auge fundamentalmente cuando aparece Orbis. Orbis vuelve a dar el gran empujón a Fraga para que es el Fraga que tenemos hoy. Recién nombrabas el Boulevard Pedranzani y está el Boulevard Rodríguez. Nombrame quiénes fueron estas personas, qué significaron para los Fraga. Los dos bulevares que tiene Fraga son el Amadeo Pedranzani, donde está ubicado el hotel en este momento. Amadeo Pedranzani fue un almacén de ramos generales muy grande. Dentro de los que teníamos acá estaba el de Blas Antola y Panini, teníamos uno de Abdala y el de Don Amadeo Pedranzani. El otro bulevar que tenemos en Fraga es el que recibe el nombre de mi abuelo, justamente, Andrés Rodríguez. El abuelo llega a Fraga fundamentalmente como oficial de policía, a hacerse cargo de la comisaría de Fraga.
Y después ya se queda, empieza a ampliar justamente donde estamos hoy, en el salón del hotel, y se dedica fundamentalmente a la parte hotelera. ¿Años? Del año 23 en adelante, Claro, 1923 claro, en claro, adelante. claro. No nos olvidemos de Fraga, los colonos, la gente que habitaba toda esta zona, que le daba también un gran impulso a esta localidad, ¿no? Sí, Fraga... Nombrame algunas familias Fraga que fueron tuvo- puntales para Fraga. Los puntales de Fraga fueron fundamentalmente de origen italiano, Cavalera, Abrate, Cibalero, muchísimos. Claro, claro. Pecaría de nombrártelos a todos porque son muchísimos. Y de la parte española tuvimos a don Constantino Fernández. Y por la otra línea, porque no hubo grandes migraciones extranjeras, la que perteneció a mi abuelo paterno, don Oscar Sil, que es de origen alemán. Con Héctor Sil, aquí en Fraga, estamos recordando el ayer de esta querida localidad. Luego de esta pausa, Héctor, vamos a tocar el presente, la parte tuya, la docencia, tu profesorado, ¿puede ser? Sí. Estamos en Palabras Mayores por Canal 13 de San Luis. Ya volvemos.